Tres. Muy buenas, mi nombre es Miguel Ángel Guzmán, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica. En esta ocasión vamos a explicar acerca de la aplicación a circuitos suavizadores, ya que esta es una aplicación a métodos matemáticos para ingeniería. Bueno, pues entonces el tema para realizar sería el siguiente. Como introducción tenemos que un circuito de segundo orden se caracteriza por una ecuación diferencial que es de segundo orden. Y, y este consta o está formado por resistores y dos elementos que pueden almacenar energía, siempre y cuando estos no se puedan reducir en un equivalente. ¿Por qué? ¿Y cuáles son los elementos de almacenamiento de energía? Bueno, pues como sabemos, el capacitor almacena energía mediante un campo eléctrico, mientras que el inductor almacena energía en un campo magnético. Esa es la diferencia entre ellos. Y hablando de capacitores, al lado izquierdo podemos observar el símbolo de un capacitor, que ahí está. Y al lado derecho tenemos capacitores en formas, un circuito que consta de varios capacitores que están de forma, en una conexión en paralelo. Pero como sabemos también de que son del mismo elemento, lo podemos reducir a una sola resistencia equivalente, a un solo capacitor equivalente. Entonces, por lo tanto, ese circuito no sería un circuito de segundo orden, sino de primer orden, como lo hemos mencionado anteriormente. Como podemos observar, existen algunos capacitores en la vida real, ya que por lo general en los análisis y en los cálculos uno solo observa el símbolo de cada uno de ellos. Y ahí están sus diversas formas y estructuras. Ahora hablaremos de los inductores. El símbolo lo tenemos al lado izquierdo y en la parte derecha tenemos una serie de inductores conectados de forma en serie. Pero como podemos ver, al haber esta configuración, la podemos reducir a una sola inductancia equivalente. Por lo tanto, tampoco podría ser un circuito de segundo orden, ya que lo podemos hacer llegar a un solo elemento almacenador. Y podemos observar de que los inductores tienen también un montón de formas y diseños, desde transformadores, motores, hasta incluso podemos ver en el lado derecho esa figura que parece como una resistencia, también es un inductor. Entonces, en la vida real eso podemos encontrar. Circuito de RLC. Con la unión de estos tres elementos pasivos es de gran interés su estudio, ya que involucra un estudio en ecuaciones diferenciales. Y ahí está el circuito de RLC, como podemos ver. Circuito suavizador. En un sistema de comunicación digital es común que la señal por transmitir primero se muestree. ¿Qué es muestrar? El muestreo es el procedimiento que se da en una selección de muestras de una señal para su procedimiento, en oposición al procesamiento de señal de entrada. Cada muestra se convierte en un número binario, representado por una serie de pulsos. Estos se transmiten por medio de una línea de transmisión como cable coaxial, par trenzado o fibra óptica. Cualquier señal cuadrada, una vez que ya se representó como un número binario, es necesario suavizarla o hacerlo más cercana a una señal senoidal como originalmente. Y para ello se requiere un circuito RLC en serie que nos permite poder hacer llegar una señal de pulso a una señal más. Como podemos observar en la figura, ahí tenemos un circuito RLC conectado en serie que nos servirá como un suavizador para señal.
El objetivo, como estamos hablando, es poder convertir una señal cuadrada como la que muestra en la figura a una señal senoidal, como se sabe trabajar en la vida diaria. Y es el resultado que se desea obtener. Podemos observar que la figura verde es la señal cuadrada, mientras que la línea senoidal roja o morada este, tira ahí la forma donde queremos llegar. El análisis. Bueno, para hacer un análisis se hace como siempre estamos acostumbrados a hacerlo. Aplicamos ley de voltaje de Kirchhoff, trazamos una malla y procedemos a sacar las condiciones iniciales y todo eso. Pero nuestro interés para el video no es hacer un análisis en sí, sino, como quien dice, solo para que sepamos y no perder los lineamientos. Pero al final, realizando todo este procedimiento, llegamos a una serie de respuestas. Pasando a la siguiente diapositiva, podemos observar ya los cálculos ya resueltos. Siguiente. Para los demás tiempos se repiten los mismos procedimientos en los cálculos y se verán los cambios en la respuesta, que no es como la entrada, y para ello se comprueba con un graficador. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta o saber es que una onda cuadrada a menudo son producidas por baterías o dispositivos mecánicos rotativos. Y esto por lo general se hace con un fin, pero esto se profundiza más en el área de telecomunicaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este dispositivo anterior, lo que ocurre internamente para poder obtener de una onda cuadrada a una onda casi o senoidal es que la resistencia no cambia la forma de onda. Como sabemos, la resistencia solo absorbe corriente y solo lo único que ayuda es hacerlo uniformemente más pequeño, porque se sabe que solo absorbe. ¿Qué pasa ahora con el funcionamiento del inductor? El inductor, al estar conectado en serie, la corriente es la misma, pero el flujo de electricidad crea un campo magnético que se opone al flujo de electrones y este efecto se produce mientras el nivel de voltaje está cambiando. Como sabemos, la onda cuadrada varía en un intervalo de tiempo, cambia el valor abruptamente, lo que significa que tanto la señal de subida como de bajada, pero no de los niveles estables presentes en la resistencia. En resumen, lo que hace el inductor o la bobina es que elimina las esquinas de las ondas cuadradas. Función del capacitor. Lo que el capacitor hace es que básicamente es un filtro y funciona como una batería de alta velocidad temporal, lo que permite que los cambios sean más suaves. Y finalmente se puede corroborar en la práctica lo antes mencionado. Como podemos ver, ahí se hizo una simulación, es una captura, donde podemos observar ahí una línea azul. Esa línea azul es la onda cuadrada a la que se le introdujo al circuito. Y de salida podemos ver una onda senoidal casi perfecta, podemos decirlo así, ya que, como hemos hablado, es el objetivo de un circuito suavizado. A continuación, veremos cómo ocurre esto mediante la simulación del circuito. Muy bien, entonces, como se había mencionado anteriormente, a continuación se le mostrará un circuito RLC, como podemos observar en la esquina derecha. Ese cuadro que ustedes observan
es un osciloscopio, el de color verde. Ese osciloscopio, para algunos tal vez, como podremos saber, un osciloscopio es un dispositivo que nos ayuda a poder medir las señales de voltaje, como, bueno, por lo general solo mide señales de voltaje. Ahora, en la otra esquina podemos ver un cuadrito S. Ese es un generador de funciones. ¿Qué es lo que hace esto? Este es como un generador común, pero lo único que tiene la especialidad de producir diferentes tipos de ondas, desde una onda senoidal, una triangular o diente de sierra y una onda cuadrada. En nuestro estudio haremos la práctica con una onda cuadrada. Muy bien, entonces, una vez explicado las partes del circuito, procedemos a simular el circuito como tal. Podemos observar de que ahí lentamente se va formando la onda cuadrada. Esa onda cuadrada es de la que tanto hemos estado hablando durante el transcurso del video. La línea roja, ustedes pueden observar, es una onda casi senoidal, ya que es el objetivo de este tipo de circuito. La aplicación en sí es transformar una onda cuadrada o de otro tipo en una onda senoidal. Pero ahora cabe destacar algo muy importante. Afectará afectará el orden de los elementos o la conexión para que funcione este tipo de circuito. Lo vamos a comprobar a continuación. Bueno, como decía mi compañero, el orden de los elementos nos afecta a la hora de atenuar la onda. Como podemos observar, cambiamos el orden de los elementos. El capacitor lo pasamos a la parte donde estaba el inductor anteriormente y pusimos el inductor aquí a la salida, tomando en cuenta así la señal de salida con el osciloscopio. Y como podemos observar, el inductor nos ayuda para que la señal no sea tan triangular, se podría decir en esta parte, sino que nos ayuda a atenuar, pero no atenúa como la onda, como el capacitor, que él en lo que va en la bajada, como podemos ver en esta parte de acá, el capacitor se descarga compensando así la señal cuando baja, la señal cuadrada, y así logra atenuar muy diferentemente como se mira en esta parte de acá. Bueno, y procede mi compañero a terminar. Bueno, pues entonces, como conclusión tenemos que los circuitos RLC son de gran conveniencia a la hora de poder tratar un tipo de señal de forma distinta a la que se trabaja. Y eso es debido al comportamiento que muestra el inductor y el capacitor. Pero para que eso se use como suavizador, tiene que tener la configuración estudiada en esta presentación. Eso fue lo que pudimos observar, que el orden de los elementos ahí sí importa, ya que si se cambia un elemento, es decir, un inductor o un capacitor, este, entonces el resultado que se desea obtener no es el adecuado. Bueno, pues muy bien, esto ha sido todo. Espero que se haya entendido algo, ¿va? Y si no, pues no.